Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió esto en su carta a los Filipenses? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 18 de febrero y vamos a abrir nuestras Biblias para entender cómo es que cuidamos nuestra salvación. Para comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a poder vivir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Cuando vamos a la última parte del versículo 12 de Filipenses 2, nos encontramos con una oración que no es muy bien comprendida. Y tampoco es bien utilizada porque está tomada fuera de su contexto. Esta porción de la palabra es utilizada para decir que debemos cuidar nuestra salvación porque hay la posibilidad de perderla. Pero ¿será así? Al leer esta oración aislada de todo su contexto, se ha dicho que tenemos que preocuparnos de no perder nuestra salvación. Y si tuviéramos solo esta oración, sin el contexto de toda la carta a los Filipenses, obviamente podríamos llegar a diferentes interpretaciones y también conclusiones. Pero el Señor permite que tengamos el panorama completo, el contexto en el que están estas palabras. Pablo escribe a los Filipenses y los identifica al principio de la carta como los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El Evangelio llegó a Filipos por Pablo. Según Hechos 16, Lidia escuchó el mensaje de salvación de la boca de Pablo y mientras escuchaba el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y la palabra dice que ella y toda su familia fueron los primeros creyentes en Filipos. También el carcelero pudo escuchar el Evangelio y él y su familia creyeron. Y esas dos familias fueron la base de la iglesia en Filipos. Fueron personas que creyeron en Jesús y le recibieron como Señor y Salvador. Eran parte de los santos en Cristo Jesús a los que Pablo escribe esta carta. Y en este pasaje vemos que dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué quería decirles? ¿Acaso les estaba diciendo que si no se ocupaban de su salvación, la podían perder? Cuando la palabra habla de salvación, no solo se refiere a la justificación que sucede cuando nosotros confiamos en Cristo como Señor y Salvador para perdón de nuestros pecados. La salvación ocupa mucho más. En el versículo 6 del capítulo 1 dice Pablo que estaba convencido de una cosa, que el que había comenzado la buena obra en ellos, dándoles justificación, la perfeccionaría, es decir, los iba a santificarlos hasta el día de Cristo Jesús, donde Él glorificará a los que han sido justificados y santificados. El Señor nos ha declarado no culpables, es decir, nos ha justificado, pero también nos está santificando. Y un día, en el día de Cristo Jesús, nos glorificará, es decir, nos transformará y habrá terminado su obra para que vivamos con Él por la eternidad. Esa es la obra completa de salvación. Y en una gran parte de Filipenses leemos de esta obra de santificación en la vida de los hijos de Dios, sobre todo en el capítulo 2. En los versículos previos al versículo 12, ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 5, Pablo dice: haya pues en ustedes la misma actitud o manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa manera de actuar? Ese ejemplo que Cristo nos dio. Lo primero que podemos ver es que Él vivió humildemente, vivió en humildad, y lo segundo es que toda su vida daba gloria a Dios. Ahora, Pablo muestra a Jesús y su obra en todo su esplendor. Incluso es una canción que cantamos y dicen que era un himno que se cantaba en el tiempo de la iglesia del primer siglo, los versículos que están antes del versículo 12.
Ahora, en los versículos 12 al 18 de Filipenses, donde está la oración que acabo de decirles, dice así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Y saben, a través de una serie de devocionales de hoy y 2 días más, responderemos a 3 preguntas acerca de la santificación. Y la santificación tiene que ver con imitar a Cristo. Y este pasaje tiene que ver con imitar a Cristo, todo el capítulo 2 de Filipenses. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿por qué imitar a Cristo? ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Y para qué imitamos a Cristo? Ahora, ¿por qué imitar a Cristo? Una versión alternativa dice, por tanto, queridos míos, como en todas las ocasiones habéis sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora mucho más, tal como las cosas están en mi ausencia, llevad a su perfecta conclusión la obra de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que imitar a Cristo? Porque el Señor tiene que llevar a su perfecta conclusión la obra de nuestra salvación. En otras palabras, va a obrar en nuestra santificación. Cuando Pablo dice ocúpense, la idea es presten atención, esfuércense, lleven a cabo, acaben, realicen, lleven a su perfecta conclusión. ¿Qué cosa? Nuestra salvación. Estar ocupados en la salvación es muy diferente a estar ocupados para lograr nuestra salvación o para evitar perder nuestra salvación. Ocuparnos en la salvación no quiere decir que debemos trabajar para obtenerla o mantenerla en nuestras manos. Ya tenemos la salvación. El Señor nos la ha dado. Y eso no va a cambiar. Ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver con la importancia que le damos a Cristo y a nuestra salvación, es decir, a su obra en nosotros. Ahora, siendo sinceros, cuidamos, nos ocupamos de lo que conseguimos con mucho esfuerzo. Cuando algo no nos cuesta, no le damos el valor que debería tener. Es la queja con nuestros hijos. Decimos, te tiene que costar para que realmente le des valor. Como no te ha costado a ti, no te importa. Pero no sabes cuál ha sido el esfuerzo que yo he tenido que hacer para poder conseguir lo que te he dado. De la misma forma sucede con nuestra salvación, o tal vez puede suceder con nuestra salvación. La salvación es gratuita. No nos ha costado nada a nosotros y nos alegramos de ya no tener condenación, nos alegramos de tener esperanza de vida eterna, pero pareciera que no le damos el valor que le deberíamos dar. Lamentablemente no consideramos que a Dios Padre le costó la vida de su Hijo. Estamos felices por haber sido justificados, pero pensamos que no es necesario ser santificados. Eso es para los pastores, para los líderes, pero no para nosotros. Entonces, actuamos sin temor y temblor. No vemos la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús.
Entonces devaluamos la salvación porque la vemos solo como un boleto para evitar el infierno y poder ir a un lugar mejor, que es el cielo, y que es suficiente con haber hecho una oración. Sinceramente, nos conformamos con una nota de 51 sobre 100. Pero el Señor dice, deben ser imitadores de Jesús, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de haber ese mismo pensamiento, ese mismo actuar que hubo en Él. Porque Él, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y vivió esa vida perfecta que nos dio acceso a su justicia perfecta. El Dios Supremo tomó nuestra naturaleza y se presentó como el sacrificio perfecto para salvarnos. Eso debería maravillarnos y asombrarnos. Deberíamos actuar temerosos y con escalofríos. No podemos menospreciar la obra del Señor porque Él ha comenzado su obra justificándonos. Y la quiere perfeccionar santificándonos hasta el día de Cristo Jesús en el que seremos glorificados. Por eso nos ocupamos, por eso nos dedicamos, por eso nos esforzamos. Así el Señor llevará a su perfecta conclusión la obra de nuestra salvación. Todo esto es nuestra santificación. Nuestra justificación no está en riesgo, porque nuestra justificación está en sus manos. Estaría en riesgo si estuviera en las nuestras, pero si Él ha comenzado la obra, Él no la va a dejar en el principio o no la va a dejar a medias. Él la va a terminar. Entonces fuimos llamados a ser santos. Tenemos que ser santos porque nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es santo. Eso es lo que dice la Biblia. En Hebreos 12:14 dice que busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, el pasaje que más me impresiona es Efesios 1:4, que dice que nuestro Padre Celestial nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué imitar a Cristo? Porque tendría que haber en nosotros ese mismo actuar, ese mismo pensar, ese mismo sentir que hubo en Él. Porque el Señor está buscando nuestra santificación. Él quiere obrar en nosotros para que cuando llegue el día en el que Él vuelva por nosotros, Él concluya su obra y nuestra salvación sea completa. Entonces ya sabemos por qué tenemos que imitar a Cristo. Porque el Señor nos está santificando. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra santificación? Porque el Señor quiere trabajar en nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo imitamos a Cristo? Ese será el tema para el devocional del lunes próximo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara y porque tú quieres que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, de nuestra santificación. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder vivir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el domingo en la iglesia.